Buenas noches, buenas noches. A ver si se empiezan a conectar, hermanos de New Vision. Buenas noches, New Vision. Es noche de estudio bíblico. Hoy es martes de estudio. New Vision Community Church. Hoy es noche de estudio bíblico y les damos la bienvenida y les pedimos que se conecten y compartan. Compartan, hermanos, para que otros reciban esta enseñanza también. Como les digo siempre, usted no sabe quién puede tocar una noche cuando usted comparte esta palabra. Así es que le pido que comparta, vaya sacando su lápiz, vaya sacando su libreta. Estas son cosas que usted va a querer apuntar. Estas son datos, referencias bíblicas que usted va a querer recordar. Así es que lo exhorto a que abra su Biblia, a que abra su libreta y tome notas. Vamos a tratar de dar lo más que se puede esta noche, pero al mismo tiempo, si no nos da tiempo, pues vamos a definitivamente dividirlo en 2 noches, que sería este martes y el siguiente martes. Es un tema un poquito amplio de esta noche. Y de nuevo les digo buenas noches, New Vision Community Church de Laredo, Texas. Estamos aquí, están tratando de poner la pantalla, espero que ya estemos en conexión y que me puedan observar ustedes allá. Pero bueno, vamos a empezar orando, dándole gracias a Dios que nos permite a través de las ondas del internet llegar hasta su hogar. Pero que usted de veras agarre esto a corazón, hermano. Créame que preparar todas estas enseñanzas a nosotros es un proceso, de a veces semanas que Dios nos está hablando, a veces días que Dios está haciendo y también el esfuerzo que los muchachos ponen para transmitir es bastante grande. Así es que tenemos que orar para que todo esté en línea, porque la línea no se corte y usted pueda recibir esta enseñanza que a mí me emocionó muchísimo cuando llegó a mis manos y por eso he decidido compartirla con ustedes. Pero de nuevo los saluda la pastora Lucy de León, de la iglesia New Vision Community Church en Laredo, Texas, y les doy la bienvenida a todos aquellos que nos ven aquí locales, tanto como los que nos ven en México, los que nos ven en Guatemala y tal vez en otros estados de esta nación y al mismo tiempo en otros países. Son bienvenidos a esta enseñanza de martes y le damos gracias a Dios que nos permite llegar a sus hogares. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos en las manos del Señor, porque si no nos ponemos en las manos del Señor, no podemos hacer nada. Le voy a pedir que tome paciencia porque fue tanto lo que escribí respecto a esto. Son tantas páginas que tengo que irme despacio para yo no cometer error, pero vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros. Amén. Padre Celestial, queremos darte gracias, oh Dios, en esta noche. Señor, por la emoción que has puesto en mi corazón de poder compartir esta enseñanza hermosa que trajo luz a mi vida y espero que sea, Señor, un rayo de luz para la vida de mis hermanos, Señor, que están escuchando y quieren aprender más de ti. Señor, tu palabra revela todas las cosas. Tu palabra, Señor, hace cosas maravillosas e increíbles en nuestros corazones. Y por eso, Señor, yo me pongo delante de ti, pongo todo mi esfuerzo, mi anhelo, mi corazón, mi humanidad en tus manos, porque no es en mi esfuerzo ni en mi corazón, sino es en el tuyo, Señor. Eres tú el que quieres llevar palabra a mis hermanos y que todo esto que has preparado, Señor, llegue a sus corazones y haga impacto en sus vidas. Por eso mismo bendecimos, Señor, todo el trabajo que se hace para que esta palabra llegue, desde el trabajo de los muchachos que están aquí grabando, Señor, como todos los estudios que tuvimos que hacer para que esta enseñanza llegara, Señor, el tiempo que se pasa, Señor, estudiando, y sobre todo te alabamos y te bendecimos a ti porque tú eres el maestro de maestros que lleva esta enseñanza a nuestro corazón. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra y bendecimos tu nombre, el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Vamos a llamar esta prédica, o esta enseñanza más bien, disculpen, lo vamos a llamar el pacto de las bodas del Cordero. Porque hablamos mucho del pacto de las bodas del Cordero, pero en realidad no sabemos qué en realidad es. Pero quisiera que en esta noche ustedes pudieran tener un entendimiento mejor como lo tuve yo, que por tantos años he leído la Biblia. Y cuando esta información llegó a mí, se me abrió así como un mundo nuevo, que es el que quiero compartir con ustedes esta noche. Pero vamos a irnos a la palabra que está en el libro de Lucas. Vamos a ir a Lucas 21. Vamos a leer una escritura bastante larga, que es otra de las palabras que Jesús habló en los evangelios, hablando de los últimos tiempos. ¿Por qué estamos tanto en esto, hermano? Hemos estado en el tiempo de Noé. Hemos visto la parábola de las vírgenes. Vimos las bodas de Caná. Todo esto, lo crea usted o no, está intercalado. Está intercalado todo porque el Señor tiene un plan maravilloso. Pero vamos a ver lo que dice Jesús cuando le preguntaron qué iría a pasar en los últimos tiempos. Y vamos a ver en el verso 7 del capítulo 21 del libro de Lucas, y dice así: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces él dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará en nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque en estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de aquellas que estén encintas y de las que críen hijos en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales del sol, de la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, de esta vida,
y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Vamos a ver una escritura más en Mateo 25, capítulo 25, versículo 13. Mateo 25, 13. Y dice algo muy sencillo. Y este es Jesús también hablando en este capítulo de Mateo. Y dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Pues vamos ahora a entrar a toda esta palabra y vemos que aquí Jesús habla proféticamente del final de los tiempos, de qué va a pasar antes de su segunda venida. Todas estas cosas fueron escritas y están escritas en muchas partes y hay mucha controversia sobre todo esto, pero vamos a ver que hace 2000 años atrás se escribieron las últimas profecías, hermanos. Y si vemos alrededor ahorita los tiempos de todo lo que está pasando, toda la destrucción que está habiendo, el odio, las guerras, la desaveniencia entre las gentes, que entre las mismas familias hay divisiones, podríamos decir que estos tiempos se están cumpliendo o están pasando. Hay una división dentro de la misma iglesia, hermanos. ¿Sabes sobre qué? Sobre cuándo volverá Jesús. ¿Cuándo va a venir el Mesías? ¿Cuándo irá a venir y regresar el Mesías? Pues aunque conocemos todas estas profecías escritas, créame, todo el mundo lo que quiere es que le digan cuándo viene Jesús. Que le den una fecha exacta, que le den un momento exacto. Toda la gente quiere prevenirlo y por eso el Señor dice que no nos engañen en esa parte de libro de Lucas, ¿verdad? Él nos dice claramente, dice que no crean cuando digan que yo soy el Cristo o que yo conozco todo eso, es lo que nos está dejando saber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere predecir, a todo el mundo le encanta predecir o decir, Dios me dijo que Jesús viene tal día, Dios me dijo que esto. Y eso, hermanos, es muy, muy delicado de hablar. Porque cuando una palabra se da, tenemos que alinearla a la Biblia para saber que fue el Señor el que nos habló y nos dijo cosas así. Pero, ¿sabe una cosa que está pasando? Que en lugar de amarnos el uno al otro dentro de lo que somos la iglesia, que somos un grupo de congregaciones, lo que está pasando es que se está causando una división. El enemigo se ha metido a dividir aún sobre la venida de Cristo, al punto de que se pelean uno con el otro los cristianos. No, es que ustedes no saben más que nosotros sabemos más que ustedes. Esto es lo que dice la Biblia sobre la venida, esto es lo que dice sobre el rapto. Déjenme decirle que estaba viendo una encuesta. Para hacer esta enseñanza me puse a buscar en muchos lugares y en una encuesta preguntaron a muchos cristianos cuándo creían ellos que sucedería el rapto. Y hoy te pregunto a ti, allá donde estás en casa, ¿cuándo crees tú que va a suceder el rapto? Y este fue el resultado de esta encuesta. Mire, 36% dijeron que el rapto iba a suceder antes de la tribulación, o sea, pre-tribulación. 4% creen que sucederá en medio de la tribulación, que Jesús va a venir en medio de la tribulación. Otro 18% piensan que Jesús va a venir al final de la tribulación. Hay otro 13% que tiene otro tiempo y variación de teorías. Otro 4% no está seguro de nada. Y tristemente, hermanos, un 25% dentro del cuerpo de Cristo ya no cree que el rapto ocurrirá
nunca. Fíjese qué triste. Si el Señor Jesús lo habló, el Señor dijo que Él venía de regreso. Pero ¿por qué está el pueblo de Dios así? ¿Por qué? Porque hay gente, el día de hoy hay tanto acceso a tanta información y ellos, en lugar de basarse en lo que dijo el Señor, en ver la Biblia y regresar a los tiempos bíblicos, quieren en el día de hoy hacer sus propias conclusiones. Y tristemente el mundo secular, que es la mayoría del mundo, le importa poco la venida del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia está tan dividida en cuándo va a venir el Señor que nadie quiere saber nada y mucha gente ni siquiera le interesa. Le interesa y ¿sabe qué? Otros ven esto como si fuera una locura completa. Dicen, la gente cristiana está loca. Los cristianos, mire hermano, este es uno de los temas que los cristianos no podemos explicar. Cuando te preguntan, bueno, ¿y cuándo va a venir Jesús? Muchos se quedan así, pues la realidad no sé cuándo. Y sabe, no sabemos explicar cuándo volverá. Y es importante decirlo porque lo importante no es decir cuándo va a venir, sino por qué Él va a venir. Nosotros queremos tener datos completos, ¿verdad? ¿Sí estamos transmitiendo, hermanos? Queremos tener datos completos, pregunto, porque esta es una información tan importante que no quiero que se pierda la transmisión. Y tenemos que regresar y comprender que la Biblia no fue hecha de acuerdo a nuestra generación, de acuerdo a cómo nosotros vivimos, en casas elegantes, con ropa muy fina, con automóviles. En el mundo que vivimos hoy, nosotros no podemos adaptar la Biblia. No la podemos adaptar al mundo de hoy. Nosotros tenemos que comprender cuándo se escribió la Biblia y con quién se movía Jesús, cuál era la cultura al cual él se dirigía cuando escribió la Biblia, para que nosotros podamos comprender lo que nos está diciendo. Pero precisamente porque todo lo queremos hacer a nuestra conveniencia, al tiempo de hoy, por eso se convierte en una controversia y perdemos credibilidad entre la gente que no lo conoce. ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia hay demasiada división. Mire, para poder entender esto tenemos que entender de dónde venía Jesús. ¿En dónde nació Jesús? Pues Jesús nació en Galilea, en el área de Galilea, y fue ahí donde Jesús hizo sus primeros milagros. Y fueron los galileos quienes fueron testigos de los primeros milagros que Jesús hizo. Galilea, si usted no ha estado ahí, Dios me dio la bendición de haber estado 2 veces ahí. Galilea es un área pequeña en Israel, relativamente pequeña, pero es un área donde Jesús se movió y predicó. Es alrededor de lo que se llama el mar de Galilea, que es un lago hermoso, es un lago pesquero donde la gente vivía y vive hasta el día de hoy de la pesca. Y la mayoría de las ciudades que se mencionan bíblicamente en los evangelios son ciudades que estaban alrededor del lago de Galilea. Es una región extremadamente fértil. Hay montañas en la región norte, está en la región norte de Israel. Ahí, como les digo, está el mar de Galilea. Jesús ahí caminó en el agua. Fue donde Jesús predicó el evangelio del reino, enseñó en sinagogas, sanó enfermos, liberó demonios, predicó el sermón del monte y multiplicó los peces y los panes. Fue ahí donde liberó al gadareno. En toda esa área del área de Galilea fue donde el Señor Jesús se movilizó, hermanos. ¿Por qué quiero que usted comprenda esto? Porque tenemos que comprender a quién se estaba refiriendo cuando él hablaba. Nosotros de nuestra cultura latina y más aún de cada país, comprendemos modismos. Los modismos mexicanos son muy diferentes a los modismos de hablar del pueblo de Guatemala.
La gente de Guatemala entiende chistes que los mexicanos no van a entender y los mexicanos entienden chistes que nosotros los guatemaltecos nada que ver, no vamos a entender. ¿Por qué? Porque cada pueblo tiene sus culturas y tiene sus modismos y sus formas de hacer las cosas. Los discípulos de Jesús venían de diferentes caminos de la vida, unos eran pescadores, otro colectador de taxes, pero eran galileos, todos eran del área de Galilea y tenían costumbres galileas. Jesús era galileo. Él no solamente era judío, era un galileo. ¿Por qué? Porque Jesús nació en Belén de Galilea. Belén de Galilea es una aldea pequeña. En ese tiempo era llamada Moshab, en el norte de Israel. Está localizada en esa área, cerca de ese lago. Es una región cerca de lo que se llama Keyat Tibón, como a 10 kilómetros noreste de Nazaret, a 30 kilómetros de Haifa. Haifa es la costa. Por eso Jesús era considerado galileo, porque él nació, se movió, predicó la mayoría de veces en el área de Galilea y conocía las costumbres de esa región porque nació ahí. Es como nosotros tenemos las costumbres, ¿verdad? Nosotros aquí, el pueblo mexicano, la comida que come, los taquitos, todas las cosas mexicanas, el chile, los frijoles, pero usted va por lo menos allá y comen diferente. Ellos tienen sus comidas diferentes, sus tortillas son diferentes, son piras, son unas tortillotas de harina de este tamaño. Comen shawarma, que es un pollo diferente al de nosotros. Ellos lo podrían llamar sus tacos, pero hay costumbres, cómo se mueven. Todo esto hay diferencia, cómo la cultura como familia vive, cómo la cultura se mueve en cada área del mundo es diferente. Pero en el tiempo que Jesús se movió como un galileo y vivió como lo que era un galileo y se movió con los galileos porque todos los apóstoles que él escogió eran del área de Galilea. Jerusalén, le voy a poner un ejemplo para que vea, Jerusalén no estaba cerca de Galilea, ni está cerca, porque vamos a usar la región de Tiberias, que fue la que pude identificar en el internet y buscar una distancia. Tiberias es una ciudad que está a la orilla del lago de Galilea, pero era una ciudad tan llena de maldad que Jesús nunca entró ahí. Pero hoy es un punto de partida para toda la gente que viaja y ahí están los hoteles mejores por si usted quiere ir a Israel y lo van a llevar definitivamente, es donde usted llega primero porque ahí es donde lo van a llevar, donde Jesús predicó, multiplicó el pan, liberó al Gadareno, se encontró con María Magdalena, todo eso pasó en el área de Galilea. Pero ahí en Tiberias es donde llegan los buses, están los mejores hoteles y de ahí salen las barcazas para que usted pueda ir adentro del mar de Galilea, que es un lago. Pero si yo le dijera cuánta distancia hay entre Jerusalén y Tiberias, hay aproximadamente 112 millas manejadas en automóvil. Relativamente para ellos, Jerusalén quedaba lejos. Pero el área de Jerusalén no es el área de Galilea. Y el área de Jerusalén tiene diferentes costumbres a los que tenían los galileos. Aunque todos los judíos tienen sus costumbres generales, pero cada pueblito posiblemente tenía costumbres diferentes y los galileos eran muy específicos. Ellos, por ser galileos, y no los quiero aburrir, pero quiero que se acuerde de esta palabra, Galileo, sabían sus costumbres. Por eso Jesús hablaba en ese tipo de parábolas y enseñaba de la manera que fueran puestas por Jesús a través de un binocular. Usted sabe lo que es un binocular. Es una cosa así donde usted mira de lejos. Lo puso todo en un binocular Galileo para que la gente lo pudiera comprender. Jesús hablaba de su corazón al corazón de ellos porque él sabía cómo vivían, conocía sus tradiciones y cómo se movían.
Hace unas semanas, ya podríamos decir tal vez 2 meses, estudiamos las bodas de Canaán. Y vimos una boda. Y es muy específico que el Señor Jesús principia, fíjese bien, su ministerio en una boda. Y es en una boda Galilea, no es una boda cualquiera. Ahí es donde Jesús tiene el primer milagro. Aunque las regiones de Israel comparten la misma cultura, los galileos específicamente desarrollaron costumbres que solo ellos ejercitaban. Pero lo curioso es que Jesús principia su caminata. ¿En dónde? En las bodas de Caná. Vamos a ir a Juan 2, 1 al 11. El Evangelio de Juan. Vamos a leer rapidito. Y dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná, ¿de qué? De Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os diga, lo que os dijere. Y están ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestrala, y se lo llevaron. Cuando el maestrala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero un buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿En dónde lo hizo? No dice solo en Caná. Dice Caná ¿de qué? De Galilea. ¿Cómo se hacía una boda? Lo voy a llevar a través de una caminata de una boda galilea. ¿Por qué? Porque para el pueblo galileo la boda era algo súper importante. Y tenían que tener testigos. Fíjese que cuando el novio sabía a la muchacha a la que quería ir, se acercaba con su familia a la familia de la novia, y era en medio, enfrente de gente con testigos, y él llevaba una propuesta escrita, o sea, un rollo donde había escrito una propuesta, donde le decía a la novia todo lo que él esperaba de ella y cómo la iba a cuidar, cómo la iba a hacer, y no la leía el novio. ¿Sabe quién la leía? La leía el padre del novio. Y entonces esa propuesta escrita en que la novia aceptaba o no, se leía públicamente, se daba un regalo al padre de la novia. Y esa era una póliza de seguridad para que el padre cuidara a esa novia hasta el día de la boda. Pero ¿sabe una cosa? El novio llegaba con su papá. Y la novia estaba con su familia. Y la novia podía rechazar al novio y podía rechazar su oferta. Y podía decir, no, yo no quiero aceptar esto. Porque el novio le servía vino a la novia, llevaban del mejor vino ahí, en medio de la calle donde se encontraban. Y él, después de que le leía la propuesta, le entregaba ese vaso de vino, se lo daba, y ella lo recibía o lo rechazaba. Ella podía decir, no, yo no quiero nada contigo. Ella tenía el poder de rechazar al novio y decirle, yo no quiero nada contigo. Piense esto. ¿No es así como Jesús nos ofrece la salvación? Viene y nos dice que nos da la oferta, que bebamos de su sangre, que compartamos de su sangre con Él, recibiéndolo. Y nosotros podemos decir si quiero o no quiero. Y si la novia aceptaba y bebía de la copa, estaba aceptando
las condiciones, hermanos. Estaba aceptando las condiciones que el novio le había dado a su padre y el padre del novio había leído. Y la novia al tomar el vino estaba diciendo, yo tomo de esta copa y recibo y hago un pacto contigo. Entonces, después de que ella bebía del vino, el novio tomaba del vino y decía algo públicamente. Eso era lo que decía delante de todos los testigos que estaban presenciando ese compromiso de boda que se estaba haciendo. Y le decía, tú estás ahora consagrada a mí por la ley de Moisés y no beberé de esta copa de nuevo hasta que la beba de nuevo contigo en la casa de mi padre. Eso, así se comprometía una pareja galilea. Públicamente en las calles, las dos familias paradas una enfrente de la otra, llevando un rollo de compromiso que el padre leía, el novio llevando el vino, sirviéndole la copa a la novia, viendo si la novia iba a aceptar, y entonces si ella aceptaba, le entregaba el padre del novio un dinero para que cuidaran a la novia hasta el día de la boda, que se iba a hacer un año después. Por eso es importante que veamos otras escrituras. En la última cena, hermanos, ¿qué pasó? No voy a ir a la escritura ahorita, pero le voy a decir, en la última cena Jesús les dio una copa de vino a sus discípulos, haciendo ¿qué? Un pacto, así como esa novia con ese novio delante de testigos hacían un pacto en Galilea. Jesús hizo lo mismo. ¿Y por qué lo hizo? Porque ellos sabían lo que era una boda, un matrimonio. Y cuando les ofreció el vino, sus discípulos hicieron un pacto y cuando terminaron de tomar, Jesús les dijo algo bien importante que los galileos hacían en sus bodas. Jesús les dijo, no tomaré de esta copa del fruto de la vid hasta el día que la tome de nuevo con ustedes en el reino ¿de dónde? De mi Padre. Qué cosa tan hermosa, hermano. Créame que cuando yo vi esto, así como que se abrió un mundo. Por eso les dio el vino y les dijo, este es el vino, este es el nuevo pacto de mi sangre. Que voy a derramar mi sangre. Es una promesa, estaremos juntos de nuevo y lo marcaremos tomando de la vid de nuevo. Y el pan, hermanos, y el vino inician ese pacto de Jesús para aquellos que queremos convertirnos en parte de esa novia que somos su iglesia. Significa una unión común. Eso, ¿qué era lo que estaba diciendo cuando ella tomaba, la muchacha, la novia, tomaba del vino y luego le pasaba en la misma copa? No, ella tenía una copa y el novio tenía otra, no. Él le daba el vino, ella lo bebía y en el mismo vaso él bebía. ¿Por qué? Porque estaban creando una unión común. Y le estaban diciendo, lo que está en mí está en ti y lo que está en ti está en mí. Ya no somos dos, pero uno. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando venimos a Cristo. Él se convierte en uno con nosotros, el Espíritu Santo pasa a estar en nuestra vida y entonces nosotros nos convertimos parte de ese reino. Jesús dijo, este es mi cuerpo quebrantado por ustedes. ¿Sabe qué? Este era el novio hablando a la novia. Esta es la copa de mi sangre en el nuevo pacto. Así se sellaban los esponsales, los anillos en las bodas antiguas, hermanos. Era con una copa. Era con una copa. ¿Y sabe qué? Los discípulos comprendían lo que Jesús estaba haciendo en el momento de la última cena porque eso era típico en las bodas. Así se realizaban las bodas. Entonces,
Si nosotros a veces se nos hace difícil comprender por qué Jesús pone el vino como la sangre, porque es parte de una boda y nosotros somos parte de la boda del Cordero. Por eso es que ellos al final le preguntan, ¿cuándo sucederán las cosas? El primer milagro sucedió en una boda en Caná de Galilea. Recuerde eso. La boda tenía la misma dinámica de la última cena. La última cena tuvo la misma dinámica de una boda en Caná. Una boda Galilea. Así se hacía. El pacto se hacía porque había que pasar después de ese compromiso 1 año antes de la boda y la fiesta. En los días por venir, ellos se separaban, cada quien por su lado, no se veían. Y el novio se iba y compraba todo para preparar una nueva casa, una nueva habitación que agregaba a la casa de su padre y juntaba todo lo necesario para construir una habitación extra, porque él no se iba a ir a vivir aparte. Iba a irse a vivir a la casa de su padre, a donde iba a llevar a su esposa, pero su trabajo de él era llegar a la casa, porque ya se había hecho el compromiso, iba y hacía una habitación nueva. Él compraba los materiales, la madera, muchos de ellos en ese tiempo sabían mucho de carpintería, y arreglaba su nuevo cuarto para prepararlo. Aparte de eso, juntaba también todo para la celebración, el aceite, la comida, el alimento, todo lo iban juntando, porque no iban a ser un poquito de gente, prácticamente era todo el pueblo que era testigo y era invitado. Ahí no se mandaban invitaciones, sino la gente tenía que estar al pendiente de cuándo regresaba el novio para unirse a la celebración y entrar a la boda. Jesús dijo que se iría, pues tenía que preparar ¿qué? La casa para nosotros. Dijo que en la casa de su padre habían muchas habitaciones para que donde él estuviera, estuviéramos nosotros. Cuando él dijo eso, los galileos comprendían ese concepto, porque estaban comprendiendo que Jesús tenía que regresar con su padre para preparar una habitación en el cielo para cada uno de ellos. Él no se va sin hacer un pacto. Él le habla a ellos como un novio le habla a su novia. Y ellos, hermanos, entendían su cultura. La cultura galilea, ellos les estaban hablando en su idioma. Es como cuando aquí la gente, nosotros, yo tengo también raíces mexicanas y comprendo mucho de cómo se habla aquí. A veces un mexicano puede ir a Guatemala y no le entienden. O un guatemalteco va a pedir cosas en una tienda en México y se le quedan viendo raro porque va a hablar cosas que a lo mejor en México no entienden. Pero ellos eran del mismo lugar, entendían su cultura. No podemos quitar, hermanos, que esta palabra fue escrita en Israel. Los recuentos sucedieron en Galilea, no sucedieron aquí en Laredo, Texas, ni en Estados Unidos, ni en el mundo de hoy. Sucedieron en un tiempo diferente donde las cosas se hacían diferente. Allá no llegaba el novio un anillo con un gran brillante y se lo iba a entregar a la novia. Y aquí pues todavía hay tradiciones de que se la tiene que ir a pedir al papá a la casa. Ahorita ya ni esa tradición creo que pasa. Ahora se van a vivir juntos antes que se casen, ya con anillo y todo. Le digo, pero las tradiciones eran diferentes. Y tenemos que nosotros transportarnos y comprender esa cultura para poder entender los conceptos que se nos están dando en la palabra. La diferencia de la costumbre donde el novio tiene esa costumbre, donde el novio lleva a la novia a la casa de su padre después que ya se hizo la boda, la fiesta. Jesús hablaba en una forma celestial, donde aquellos que iban a nacer de nuevo, habían nacido de nuevo,
y estén de acuerdo con él y hagan el pacto con él, van a ser la novia y van a poder seguir con él. Él va a venir por nosotros. Eso es lo que dice Jesús, es el que introduce la idea del rapto aquí en la palabra. Nos la entrega a nosotros. Él tiene que venir. Eso es lo que dice su palabra, que Él viene por nosotros. Es mandatorio. Él dijo que me voy porque voy a preparar un lugar para ustedes y volveré para llevarlos conmigo. Y dice que cuando esto sucede, habrá quienes estarán en la tierra que no experimentarán la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a ser llevados. Dice que muchos de los que estemos vivos vamos a encontrarnos, vamos a ser elevados y nos vamos a ir con Él en los cielos. Pero hasta este tiempo en que el novio se reúne con la novia, hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque fíjese que en el pueblo galileo, no solamente el novio se tenía que preparar, la novia por su lado tenía que prepararse específicamente para el momento en que el novio retornara a ella. Tomaba un año para hacer un vestido de muchas piezas. En aquel tiempo ellas lo compraban, las piezas de tela, o lo tejían con las damas de la boda. A veces las novias, dependiendo en qué áreas estaban, si estaban en las riberas de Galilea, por ejemplo, que era más difícil que los mercaderes llegaran, tenían que esperar mucho más para los materiales y era más difícil y costoso para ella hacer todas las preparaciones. Aún, hermanos, después de terminar el vestido de novia, continuaba vigilante y tenía que mantenerse siempre alerta y pura esperando al novio. No importaba cuánto tiempo tuviera que esperar, la novia tenía que estar siempre lista para que el momento que el novio llegara, ella estuviera preparada. Hermanos, no se quedaba sentada esperando. La novia estaba ocupada preparándose hasta el regreso de ese varón con el cual ella había hecho un pacto. Y así es como Jesús espera que su iglesia esté preparada, esté alerta, esté siempre todo, mañana, tarde y noche. Por eso dice orar sin cesar. Por eso dice que el ladrón llegará por la noche. Estemos listos para que en el momento que Él regrese, nos toque estar vivos, nos toque ya estar durmiendo en el Señor, pero sabemos que Él va a regresar. Y esto que voy a decirle ahorita es algo bien interesante. Típicamente en Galilea pasaba un año haciéndose la preparación para la boda, en la casa del padre y el banquete. El novio preparaba un año porque, como le digo, era un montón de gente y usualmente no era gente rica. Tenían que guardar mucho, tenían que secar pescado, tenían que hacer muchas cosas porque no iban a tener a los invitados ahí nada más por un ratito como aquí, que unas 4 horas de pachanga y todos para su casa. No, ahí eran días que la gente se quedaba y se quedaban ahí dormían y se volvían a levantar y seguían celebrando. Algo nuevo se ha confirmado por unas personas que son llamadas escatólogos sobre la cultura y se han asombrado de los que han estudiado esto, que en el proceso ni el novio ni la novia, fíjense bien, yo me acuerdo cuando Ismael y Lisa se iban a casar, ellos buscaron un salón, ellos pusieron una fecha, pusieron una hora para la boda religiosa y pusieron una hora para el banquete. Fíjense que aquí, en este proceso de una boda galilea, ni el novio ni la novia sabían la hora ni el día en que la boda tendría lugar. El minuto exacto de la boda no lo sabían ninguno de los dos ni nadie más. La novia nunca sabía la hora ni el día en que regresaría ese novio por ella. Y por eso ella tenía que apurarse, preparar su vestido y estar lista. Pero de hecho nadie sabía en ese pueblo nada de qué hora, qué tiempo ni qué momento, con la excepción de una persona. No era ni el novio, no era ni la novia, ni la madre del novio, ni de la novia. Solamente el padre del novio sabía la hora y el momento. Solo él sabía la hora y el minuto.
en que tomaría lugar la boda. El padre que había leído a la novia las condiciones que su hijo proponía a la novia, ese padre era el que había dado el pago para obtener la novia para su hijo. ¿No le recuerda esto? Que así fue, el padre pagó con la sangre de su hijo por nosotros, para que nosotros podamos ser partes de la boda del Cordero. Él solamente guardaba el secreto de a qué hora su hijo iría por su novia. Todas las regiones, hermanos, estaba viendo, y todas las regiones diferentes, la gente ahí es árabe, judía, la gente árabe, la gente judía, y otros eran predecibles porque sí se tomaban un año antes y al final de año se fijaba una hora, un lugar designado, como las bodas del día de hoy, y se hacía la boda y se casaban, pero en Galilea era diferente. Esto era lo que se hacía en esa boda en Galilea, diferente de todas las de la región. Nadie sabía nada más que el padre del novio. El novio podía terminar con su habitación, con el banquete, ir al padre y decirle, papá, ya terminé todo, ya quiero ir por mi novia. El padre le decía, yo te diré cuándo. Y lo podía hacer esperar el tiempo que él quisiera. Para los galileos era algo tan emocionante en los pueblitos de una boda, porque una boda era una sorpresa. ¿Se acuerda cuando a veces le llevan serenata a alguien y ni se lo imagina? Y de repente oye usted en la noche que le están cantando. Yo recuerdo hace unos años que para el Día de la Madre salieron los jóvenes con Ismael con guitarras a darle serenata a todas las mamás. Yo jamás me esperé eso. Pero qué sorpresa tan maravillosa cuando estaban a la puerta de mi cuarto y me levanté y estaban cantando. ¿Por qué? Porque así era para los galileos. Yo recuerdo en mi país, en Guatemala, se llevan mañanitas, igual es una costumbre mexicana que el pueblo guatemalteco tomó y lo cambió. Pero cuando llega en la mañana, las mañanitas, llega gente y es una sorpresa a la persona que le van a llevar las mañanitas, y todos van cargando, dirían ustedes almuerzo, para nosotros es desayuno, pero van cargando tamales, chocolate, pan dulce, y entran a la casa del cumpleañero y se levantan todos, le cantan y todos comen juntos un banquete, y es una sorpresa. Pero recibir eso, por eso para el pueblo galileo, haya sido en Magdala, haya sido en cualquiera de los pueblitos que estaban al lado, para ellos era el saber que el novio venía entrando. Todo el mundo estaba preparado porque sabían, tenían que tener lámparas listas, todo para poder ser parte de la boda. El hijo se iba de regreso a la casa de su padre y adhería cuartos a la casa del padre, costumbre que aún el día de hoy se hace ahí, extendiendo la casa. Dice que aún el día de hoy en Galilea se acostumbra que por un tiempo los hijos viven con los padres. Hasta que ya están listos, ya se van a otro lugar. El padre veía eso y por lo mismo, él es el que le dice, ya terminaste, y el padre le dirá a su hijo, ahora sí, vete por tu novia. El padre, hermanos, determinaba la hora y el día. Y así mismo, Dios Padre le dirá a Jesús, esta es la hora, ve por ella. Pero sabe, muchos estarán fríos en la fe cuando el Señor regrese. Pero volvemos a esto. Todo está listo y completo en este momento. Veamos la boda Galilea. Por eso Jesús dice a sus apóstoles que nadie sabe la hora ni el día en que Él vuelve, ni Él mismo. Ellos querían saber si Él iba a establecer un reino, y les dice que nadie sabe cuándo va a venir por su novia, por su iglesia. El único que puede mandar a Jesús es Dios Padre para que vuelva a la tierra. Hermanos, cuando los apóstoles le preguntaban cuándo retornaría el final de los tiempos, Él les contestaba, pero ese día y esa hora nadie sabe. ¿Solo quién? Solo mi Padre. Aún los ángeles en el cielo o el Hijo no lo saben, solo el Padre. Jesús mismo demostró la tradición galilea asegurando que ni aún el Hijo sabía la hora o el día. En el momento, hermanos, de prometer a sus apóstoles que volvería a llevarles describiendo el final, les dice a los discípulos,
Nadie sabe la hora ni el día, nadie sabe. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos con la necedad de querer predecir, de querer decir que Jesús va a venir a fin de año o que va a venir en tal fecha? Hay gente que se ha vuelto loca creyéndole a falsos profetas que andan prediciendo algo que el Señor dice que nadie sabe más que el Padre. Pero ¿sabe qué? Sí nos dejó saber que las señales que marcarían la estación antes de su venida serían bien reconocidas y para saber cuándo el final de los tiempos tomaría lugar. El novio tiene ayuda de muchos, pues podía haber en esas bodas entre 50 hasta 200, 300 gentes en el banquete, y tiene que alimentarle no solo un día, hermanos, como les digo, sino son varios días. Y ese novio está listo esperando que su padre venga y le diga: ve por ella, hijo, ve por tu novia. Y está emocionado en espera, ese novio está emocionado. Yo puedo pensar, Jesús se emociona, pero al mismo tiempo su corazón se ha de doler de pensar que muchos se están enfriando, que muchos ya no tienen fe, que muchos quieren hacer las cosas de acuerdo a las generaciones de ahora. Y sin embargo, Él va a venir por nosotros. Pensemos que así está Jesús en el cielo, emocionado, esperando que el Padre le diga: hijo, ya es la hora, ve por tu iglesia. Pensemos que Él está emocionado, que está amando a su novia, pensando que no puede esperar regresar por nosotros, hermanos, y llevarnos para que estemos siempre donde Él está. Y Él espera al Padre, que el Padre le diga: vete ya. Y lo mismo la novia está esperanzada, la novia está en expectación, la novia quiere ser reunida para siempre con su amado. Yo no sé usted, hermano, pero yo espero ese momento con ansia. Mire, las personas que tratan de predecir todo esto no solo dañan el testimonio de la Escritura, sino que trae disolución al pueblo, porque ya la gente no sabe ni qué creer. Está claro, nadie necesita saber la hora ni el día. Lo único que tenemos que hacer es saber que Jesús viene porque nos lo prometió. Y tenemos que estar preparados como la novia, con el vestido limpio. Tenemos que sanar, tenemos que perdonar, tenemos que limpiar nuestras vidas, tenemos que tener nuestras lámparas listas con suficiente aceite. Él vendrá, dice la palabra, como un ladrón en la noche. Solo los que estén listos podrán reunirse con el novio. La palabra dice que Jesús vendrá y los ángeles tocarán las trompetas. ¿Y sabe cómo entraba el novio en Galilea? Entraba en medio de la noche tocando las trompetas y tocaban shofares, y el novio se acercaba a la casa de la novia y ella ya estaba lista. Solo le ponían rápido su vestido. Las novias dormían con ella todo ese año, esperando ese momento, y tenían las damas las lámparas listas y el novio la ve hermosa, y se reunían para siempre en esa puerta de la casa de la novia. Y sabe una cosa, la novia, el novio no la sacaba de la mano y caminaba con ella, sino llevaban algo donde subían a la novia en alto. La novia era levantada, y el Señor dice que así nos va a levantar. La novia era llevada en hombros de los hombres que venían con el novio a recoger a la novia. Los invitados ayudaban al novio a llevarla en una anda donde ella se sentaba, y entonces se llevaban a la novia. El novio se la llevaba, y se la llevaba en una escolta, en esa anda que era como una carroza levantada, y la levantaban en los aires, y entonces la llevaban al banquete. Dice la palabra que así nos va a levantar el Señor para cuando estemos en el banquete con el Cordero, en la boda del Cordero. Esto, hermanos, es lo que se llama el rapto. Así se llevará Jesús a su iglesia, a su novia, y todos los que estemos listos nos iremos con Él. En Galilea el novio entraba con la novia en medio de la noche a las bodas, al banquete, y así serán las bodas del Cordero. La casa del Padre Galileo es una representación del cielo para nosotros. Y sabe una cosa, cuando esa novia era levantada y la algarabía sonaba y esos chofares sonaban y las trompetas sonaban, la gente del pueblo salía corriendo, se levantaba, estaba lista porque sabía que pronto iba a haber, todo un año estaban esperando esa boda.
y ellos juntos se reunían y entraban a la casa del Padre, y esa casa se sellaba por 7 días de celebración. Y todos los que no tenían lámparas listas, todos los que se habían quedado dormidos, los que estaban y no habían velado que podía haber boda pronto, se quedaban a la fuera de las puertas, y aunque tocaran, no les entraban nadie más, porque el novio había cerrado la casa del Padre. Hermanos, yo espero que con la emoción que yo le presenté esto, usted medite y piense en dónde está su condición. Hemos estado hablando y hoy creo que usted comprende por qué Jesús principió su ministerio en una boda. Porque la iba a terminar en una boda, en una promesa de boda que hizo con los apóstoles esa noche, cuando partió el pan, tomó del vino y hizo una promesa de volver por todos aquellos que creyéramos en Él, que hiciéramos un pacto con Él. Por eso empezó con la boda de Caná y terminó haciendo la promesa de boda, el compromiso con todo aquel que quiera subirse en su barca de promesa, porque Él ya pagó por nuestros pecados y lo único que quiere es que nosotros estemos listos, preparados, para que cuando las trompetas de los cielos suenen y esos shofares que van a traer los ángeles, nosotros estemos listos. Que no estemos preguntando a qué hora, que no estemos preguntando quién sabe cuándo, que sencillamente estemos preparados como esa novia, porque Él está haciendo su parte. Él está preparando nuestra morada en los cielos. La está preparando para que tú y yo y todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón a Él y hemos dicho: Señor, yo te quiero como mi Señor y Salvador, te pido perdón por mis pecados y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Y ese es el principio de un proceso de santificación donde empezamos a limpiar nuestros vestidos, empezamos a ponernos esas vestiduras espirituales para prepararnos para que el día que nos toque, que oigamos que ahí viene Jesús, nosotros estemos listos, ya sea que nos eleven los cielos, o sea que ya estemos durmiendo, ya estemos en su presencia, pero podamos estar reunidos con Él en esas bodas del Cordero, que es lo que más anhelamos tener. Yo espero que esta explicación de por qué Jesús empezó con una boda, por qué hizo un pacto con vino, por qué el novio le pagaba al padre de la novia para que guardaran a la novia. Todo eso tenía una significancia de lo que Jesús iba a hacer antes de morir, al entregar su vida por nosotros, para que ese iba a ser el pago que el Padre iba a pagar para que la novia fuera guardada. Ahora yo te digo, hermano, te estás guardando, te estás limpiando, estás entregando todo lo que eres, estás listo para servir al Señor. Tal vez esta fue una noche un poquito más larga que otras, pero era necesario y terminé, gracias a Dios. Y yo quiero nada más decirles, hermanos, que ya no hay tiempo que esperar. Ya no podemos decir mañana perdono. Ya no podemos andar poniendo nuestras cosas primero. Hermanos, cuando el Señor dice, te necesito, tenemos que ser los primeros de decir: Señor, aquí estoy, úsame a mí. No le podemos decir: es que hoy estoy ocupado, tengo que hacer esto. Es que hoy tengo que hacer el otro. ¿Sabe qué, hermano? Prepare su corazón. Dios quiere usarnos aquí antes de llevarnos, porque aún más dice que va a haber un galardón ahí arriba esperando por nosotros, de acuerdo a cómo nosotros le sirvamos. Y sabe que no hacemos las cosas por interés, y el Señor va a conocer el corazón de por qué hicimos cada cosa. Y yo lo quiero exhortar hoy a que usted haga un acto de conciencia y le diga: Señor, en realidad he sido religioso, o en realidad te estoy sirviendo como tú quieres. Yo estoy listo, mi lámpara está encendida, estoy alerta,
estoy vigilante esperando que las trompetas suenen. Hermano, es mi oración y mi deseo que todos juntos estemos ese día y que cuando seamos elevados en los cielos o nos toque como nos toque, Dios permita que nos veamos y digamos, hey, ahí va Gustavo, hey, ahí va Ismael, hey, ahí va el pastor, ahí va el hermano Cordero, el hermano Poncho y todos los hermanos de la iglesia de New Vision y todos los hermanos de la iglesia del hermano fulano, del hermano Sotón. Ahí vamos, nos estamos elevando a encontrarnos con el Cordero que viene para tener las bodas más hermosas que podamos tener. Hermanos, vamos a orar y vamos a dejar que el Espíritu redarguya en sus corazones y les haga ver esta enseñanza como algo hermoso que hoy se sembró en mi corazón desde que lo estudié y lo medité y nunca se va a olvidar en mí, que yo espero con ansia y trabajo cada día como si fuera el último, porque mi Señor puede venir en cualquier momento y lista tengo que estar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, por la palabra hermosa que nos has dado, porque yo sé que mis hermanos pudieron ver esta palabra y pudieron ponerla en su corazón y van a meditar en ella y van a comprender muchas cosas que a lo mejor no habíamos comprendido, Padre. Yo te doy gracias, Jesús, porque esta palabra sea compartida y muchos la escuchen y puedan comprender que sí, Señor Jesús, tú vienes por nosotros. Vienes por nosotros. Digan lo que digan, no nos importa cuándo, solo sabemos que tú vienes. Y ahora podemos estar seguros más que nunca que tú vienes a traer a tu iglesia y yo soy parte de ella. Te bendecimos, Señor, bendecimos a nuestros hermanos, oramos por los enfermos, por los hermanos, Señor, por Pepe, por la hermana Rosita Rabel, por los hermanos Prado, Señor, y por todos los otros hermanos que han estado padeciendo problemas de salud, Señor, si alguno se quita de mi memoria, mi sobrino Antonio, allá en Chicago, Señor, y te damos gracias porque tú estés con ellos, los ponemos en tus manos y sabemos que en mejores manos no están. Lloramos por todos aquellos que están aún padeciendo por el COVID, pero sabemos, Señor, que esto terminará y que tu pueblo está agarrando fuerza, Señor, y tu pueblo está decretando que tú eres el Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, que tengan una hermosa semana. Nos vemos el domingo. Ya saben que ya estamos en transmisión en vivo allá en la iglesia, pero usted necesita confirmar por medio de WhatsApp o por texto que usted va a asistir. Tenemos limitados los asientos y a las 12 en punto se cierra la puerta. Así como la va a cerrar el novio, nosotros la puerta a las 12 se cierra porque no podemos causar interrupciones cuando ya se está transmitiendo en vivo para estar acomodando más personas que llegaron tarde. Hermanos, si usted llega temprano al trabajo, llegue temprano al trabajo con Dios. Llegue a la iglesia a tiempo. Pero por favor, confirme su asistencia para el próximo domingo para que podamos saber que usted va a estar ahí con nosotros. Siga instrucciones, seamos obedientes y sabemos que vamos a estar seguros. Sean bendecidos, hermanos, son amados.